Tú tienes la capacidad de producir desde la visualización la misma activación o desactivación en tu cuerpo y por lo tanto los mismos beneficios. Esto es muy loco. Es muy loco. No es misticismo, no es magia, es fisiología. Yo era una máquina, era un robot donde no había emociones, no había sentimientos, solo había ejecución. Claro, yo vengo de un patrón muy exigente donde no había un hueco en mi agenda de 1 minuto para sentarme y si lo había, no podías sentarte porque tenías que seguir entrenando, aun a pesar del dolor, aun a pesar de las lesiones, aun a pesar del sufrimiento. Yo me he encontrado con muy pocas personas coherentes. O sea, no me pidas algo de lo que tú no vas a ser ejemplo. ¿Y a ti cuándo te ha faltado la coherencia? Entonces a mí lo que me aconteció, entre otras cosas, es Tuve un accidente con mi hijo. El niño empezó a chillar del dolor que tenía y pensé, ¿qué puedo yo hacer para que no se me vaya? Porque en los momentos en los que más presión o más tensión sentimos es donde más mente fría tenemos que tener. Porque si no es así, la situación se nos acaba comiendo. Ibas conduciendo y tuviste algunos pensamientos, bueno, un poco oscuros, ¿no? ¿Quieres contarlo? Pensamientos oscuros. Y creo que aquí viene lo más potente del podcast. Vamos a intentar en este mismo momento que un brazo sea más largo que otro. ¿Míos? Tuyos. Esto no sé si lo cubre el seguro del podcast, ¿eh? Nieves Quintas es exdeportista de élite en 2 disciplinas diferentes, natación y patinaje. Es también autora del libro 3 lunas llenas y conferenciante. Graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, se especializó en gestión emocional y programación neurolingüística. Y después de algunas experiencias cercanas a la muerte y de que su cuerpo le dijera basta, huyó de la ciudad para refugiarse en el Pirineo aragonés. Allí encontró la calma que necesitaba y ahora forma a futuros profesionales del mundo del yoga como gestora del cambio y mentora del bienestar. Hoy lidera la revolución sexitosa Nieves Quintas. O sea, tú no tienes suficiente con ser deportista de élite, que encima tiene que ser de 2 disciplinas. ¿Eso se puede? Eso se puede. Una fue a través del esfuerzo y la otra sabiendo cómo funciona la mente y poniéndola a tu servicio. Interesante. Cuéntame más. Empezamos ya potentes. Mira, natación fue una disciplina que yo practiqué durante 20 años. Entonces sí que fueron 15 los primeros años que yo necesité para ser campeona de España. Y luego retomé el patinaje, que había hecho también de chiquitita. Y ahí lo que conseguí hacer es gestionar mi sistema nervioso para que actuara a mi favor y poder clasificarme para un campeonato del mundo en menos de 6 meses y después de llevar 14 años sin patinar. Así que aquí, digamos que hice un trabajo muy diferente a lo que había hecho previamente y empecé a trabajar desde el SARA, que la mayoría conocemos, es el sistema de activación reticular ascendente, y empecé a trabajar desde la visualización para generar la emoción que me produciría representar a mi país, a España, en un campeonato del mundo. ¿Y eso funciona? O sea, es como una manifestación o algo así, ¿no? Entraríamos ya en el mundo hierbas, ya directamente, primeros 5 minutos y vamos de lleno. Sería tener la capacidad de generar en ti la situación antes de que acontezca. Es decir, visualizas cómo te sentirías, cómo sería la escena. Generalmente suele ser de color, porque es algo que te lleva hacia un estado de ánimo muy elevado, ¿no? Hacia una vibración muy alta y hacia un estado emocional realmente potente antes de que acontezca. Entonces, cuando tú produces la emoción que te produciría esa consecución de ese objetivo, estás expandiéndote desde un foco muy diferente al que tendrías si no lo hicieras desde la visualización. Yo esto lo he escuchado con deportistas tipo futbolistas y así, ¿no? Que se visualizan marcando el penalti que les va a dar la Champions o haciendo ciertas jugadas. Y en algunos casos he escuchado también que tu musculatura incluso se pone al servicio de tu cuerpo sin estarse ejercitando, simplemente pensando cómo tú harías todo eso. Total. Y de hecho me viene, mira, ahora mismo soy profesora de yoga, entonces yo siempre le digo a las personas que da igual en qué momento estén, porque tienen la capacidad de generar en ellas mismas el beneficio que produciría la práctica, en este caso de yoga, desde la visualización. Es decir, desde el Shavasana, que es la postura final de relajación, donde se asientan todas las asanas, tú tienes la capacidad de producir desde la visualización la misma activación o desactivación en tu cuerpo y por lo tanto los mismos beneficios. Entonces, esto es muy loco. Es muy loco, pero real. No es misticismo, no es magia, es fisiología. Y de hecho, siempre les hablo de la parte facial y también de la capacidad que tenemos de bajar o acelerar, ¿no? Nuestro sistema nervioso en función a lo que necesitemos. Entonces, una vez que sabes
gestionar en grandísima medida tu sistema nervioso, puedes gestionar tu vida. Pero claro, ¿cómo se gestiona el sistema nervioso? ¿No? Pues aquí es un trabajo de autoanálisis muy potente y sobre todo de experiencia, ¿no? Del bagaje previo. Entonces, estoy contigo con lo que comentaste de los penaltis de los futbolistas. Y yo, por ejemplo, era muy diferente la estrategia de activación que utilizaba en natación cuando iba a un campeonato de España a la que utilicé cuando iba a un campeonato del mundo. Hasta tal punto de que en la natación yo recuerdo golpearme, porque yo era velocista, entonces aquí lo que busco es una activación máxima de mi sistema nervioso, de tal forma que la velocidad de reacción es uno de los componentes básicos en una prueba de sprint. Pero cuando fui al campeonato del mundo, hice todo lo contrario. O sea, yo entré en calma máxima, entré a disfrutar, hasta el punto de que recuerdo entrar en China a la pista, que era de ensueño, ¿no? Era blanca, es que ni siquiera la había visualizado, calmando a mi compañera de equipo, que llevaba 30 años patinando. Yo llevaba 15, sí, ¿no? Entonces dices, ¿cómo puede ser que a la hora de afrontar una situación, realmente la más experimentada, ¿no? Tendría que ser capaz de gestionarla mucho mejor que la menos experimentada? Pues no siempre es así. Yo jugaba con la experiencia del sistema nervioso y sentía que con la cantidad de pasos y partes técnicas que tenía que memorizar, lo mejor era que estuviera calmada. Así que fueron los 5 minutos más intensos de mi vida, pero vividos desde la calma. Es que no tiene nada que ver. Yo ahora me estabas explicando esto y pensaba, ¿no?, en cómo gestionas situaciones de estrés familiar con los hijos, donde lo más fácil es ponerte tú nervioso y desde el yo me pongo nervioso, yo me acelero, yo sé que todo está mal, que me está jodiendo el día porque estoy cansada, ¡pum! Y ahí yo disparo contra el que ha hecho lo que sea, ¿no? Cuando tú eres capaz de controlar ese primer impulso, de serenarte y de actuar desde la parte como más constructiva que puedas, es verdad que las situaciones se pueden llevar de una manera totalmente diferente. Interesante. Total. ¿Cómo podemos trabajar y llegar a empezar a tener ese control cuando no tenemos ni idea de por dónde empezar? Pues mira, todos tenemos un regalo dentro, pero que quizás pocos nos atrevemos a mirar, que es la respiración. ¿Vale? La respiración, lo habremos escuchado 1.000.000 de veces, con lo cual no vengo a contar nada nuevo, pero a veces sí que es bueno recordar aquello que ya sabemos, pero que se nos olvida llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, la respiración, desde mi humilde punto de vista, es donde comulgan Occidente y Oriente, donde comulga la ciencia y la conciencia. Entonces, a lo largo de los últimos años he llevado personas con situaciones muy diferentes, ¿no? Desde personas con cáncer de mama, cáncer de pulmón, adicción a drogas, adicción al alcohol, burnout, personas que quieren cambiar de rumbo laboral, que no encuentran el sentido de la vida y un largo etcétera. Y al final todas ellas mejoraban cuando incrementaban la conciencia. Es decir, es un poquito lo que tú acabas de decir, Ana. De cuando me llega el input a cuando respondo, ¿qué hago en ese espacio de tiempo? Entonces, al final tu niño puede hacer una cosa, pero la situación como la interpretas, esto ya sabemos, es una de las bases de programación neurolingüística, es neutra. Entonces, si desde que tu niño te monta una pataleta hasta que tú vas a responder y hay un espacio de tiempo, puedes gestionar de forma muy consciente y desde una conciencia muy elevada cómo quieres responder. Entonces hay una diferencia muy abismal entre reacción emocional y respuesta consciente. Reacción emocional sería quizás ver a tu niño y empezar a chillar. Me cago en la leche este niño, la madre que lo parió. Y empiezas ahí, ¿no?, con tu bucle que solo refuerza eso, esa impulsividad. O decir, vale, calma, respiro y ahora estoy con él a ver qué necesita de mí. Es muy diferente. No tiene nada que ver. No tienen nada que ver. Pero es que incluso lo que va a recibir ese niño respecto a ti tampoco tiene nada que ver. Eso te iba a decir. No es lo mismo lo que yo voy a experimentar y cómo mi cuerpo se va a poner a responder a ese estímulo y también lo que va a percibir la otra persona de cómo yo me estoy comportando. Que ese creo que es uno de los grandes problemas de conflictos de pareja, de conflictos entre compañeros de trabajo y con nosotros mismos, ¿no? Que es que mi respuesta a algo que ha sucedido impacta en cómo la otra persona recibe mi enfado, ¿no? Eso es. Y todavía es mucho más importante, sobre todo en ese ejemplo que estábamos poniendo de tu niño, ¿no? ¿Con qué persona estás? Porque no es lo mismo quizás una persona adulta con la que trabajas que tiene 30 años, 40, 50, que un niño. Cuando hablamos de que el cerebro hasta los 25 años no se termina de asentar, ¿no?, en todas sus estructuras. Entonces, tú eres su figura de referencia para él. Lo que tú estás sintiendo es lo que él percibe. Hasta el punto de que pueden sentirse culpables o sentirse que están haciendo algo malo simplemente por cómo te ven a ti a nivel emocional. Entonces ellos interpretan que son culpables respecto a algo solo por cómo estás sintiendo tú y cómo estás en ese momento viviendo tus emociones. Es muy fuerte, pero es así. Qué responsabilidad.
Total. O sea, aquí es neurociencia, ¿no? No lo digo yo, es cómo está creado el cerebro. Y una vez que sabemos un poquito estas estructuras y volvemos a la base del sistema nervioso, podemos pasar a responder de una forma más consciente, ¿no? La respiración es un mundo por explorar fascinante y yo trabajo mucho la parte oriental, que serían los pranayamas. Prana es la energía vital. Es lo que has hecho antes de empezar, ¿no? Eso es, buscando un equilibrio del sistema nervioso. Es decir, yo decía, ni quiero estar muy activo, ni quiero estar muy pasiva. Entonces he hecho un pranayama que se llama Nadi Sodhana. Es un pranayama que sirve para equilibrar el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Es decir, si estás muy activa, te baja, y si estás muy abajo, te sube. Es un equilibrador. Yo le llamo el salvavidas vital, porque te sirve para cualquier momento, ¿no? Entonces el prana es la energía vital y el yama es como la prolongación de esa energía vital. Hay algunos que nos vigorizan y hay otros que nos calman. Cuando tú conoces esto, pones de base tu sistema nervioso para canalizarte hacia el cambio o hacia un estado de salud. Creo que debería haber cola en los sitios donde enseñan este tipo de cosas. La verdad es que sí, y creo que es lo que más se nos olvida. Y aquí entraríamos en los hábitos, ¿no? Si cuando te levantas te suena el despertador, lo apagas y ya empiezas a correr, te tomas el café, te vas corriendo, te vas para aquí, te vas para allá, ¿dónde quedas tú en todo esto? ¿No? Y soy la primera que se la ha tenido que aplicar porque yo vengo de una faceta del hacer elevado a la enésima potencia y una desconexión del cuerpo abismal. Entonces, al final la respiración es una de las llaves que tenemos más potentes para conectar con el cuerpo y, sobre todo, simplemente pararnos a pensar qué estamos sintiendo. Porque es realmente importante escucharnos, sentirnos y, sobre todo, darnos esos momentos de mimo de conectar, de no hacer nada, de contemplar, de no hay que hacer nada, no hay ningún plan, solo está la pausa. Claro, esto es un aprendizaje que teóricamente queda muy bien, pero llevado a la práctica es un gran trabajo, ¿no? Y de hecho es lo que yo trato de aplicarme cada día. Es decir, yo siempre digo, yo enseño yoga porque es lo que más necesito aprender. O sea, tú no has sido siempre así. No, porque entiendo que en tu época como deportista de élite, tus hábitos eran completamente diferentes a estos que tienes ahora. Total. De hecho, es que los hábitos estaban centrados, o por lo menos en el contexto en el que yo nací y el que yo viví, en el hacer. O sea, yo era una máquina, era un robot donde no había emociones, no había sentimientos, solo había ejecución. Entonces, claro, aquí, por ejemplo, ya de mayor, el cuerpo me ha empezado a dar a entrever que yo no siento porque me enfermo. Entonces es como, ¿cómo puede ser que para poder llegar a sentirte te tengas que enfermar, ¿no? Pues claro, yo vengo de un patrón muy exigente, donde no había un hueco en mi agenda de 1 minuto para sentarme, y si lo había, no podías sentarte porque tenías que seguir entrenando. Aun a pesar del dolor, aun a pesar de las lesiones, aun a pesar del sufrimiento. Ahora lo haría de una forma totalmente diferente. Porque pensamos que el rendimiento deportivo es solo entrenamiento físico, y si ahora me dijeran a mí llevar a un equipo olímpico, lo primero que empezaría a trabajar es la cabeza y la conexión con el cuerpo. Porque si esta faceta no está, ya puedes hacer que aquello no va a ir. Y si va, a la larga, va a acabar parando a la persona. Y porque también entiendo que afrontas las competiciones o los partidos o lo que sea, y sobre todo en mujeres, ¿no? Que somos cíclicas, que nuestra energía y nuestra parte química va cambiando en función del momento en el que estamos. Total. Entonces, si no aprendemos a escuchar qué necesita mi cuerpo en cada uno de los momentos, esa caja de herramientas que podemos llevar para utilizar cuando la cabeza no está en el punto de rendimiento que necesitamos, estamos un poco perdidos. Total. Además es que, ¿sabes qué pasa, Ana? Que hay una línea muy fina, ¿no? Porque para nosotras como mujeres podemos decir, oye, estoy en la fase folicular, en la fase lútea, en la fase ovulatoria, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de rendimiento deportivo, aquí hay un punto, una línea muy fina entre escucharse y accionar. Es tan sutil que es compleja. Yo siempre digo que salud no es rendimiento deportivo, aunque deberíamos ser capaces de estar en el rendimiento deportivo con salud. Yo digo que salud no es rendimiento deportivo porque esto es lo que yo he vivido, pero tendríamos que ser capaces de estar en el rendimiento deportivo con una salud total, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la línea es tan fina entre el escucharse y el accionar, tienes que rendir, tienes que, ¿no? Ya solamente las palabras te llevan a la obligación, tienes que. Entonces ahí pues puede haber, lo que se llama disonancia cognitiva, que es lo que tú internamente sientes, quieres o piensas hacer, y lo que conductualmente se te exige o te piden que ejerzas, ¿no? Entonces es una línea tan fina que es muy compleja. Ahí, por ejemplo, yo creo que el vínculo con el entrenador es fundamental, pero claro,
para que el vínculo sea fundamental, el primero que tiene que estar en su sitio es el entrenador. Aquí vamos a recibir todos. Aquí hay tortas para todos. Claro, es que, o sea, al final hablamos de guías, de maestros, de esto está, ¿no? En auge. Yo me he encontrado con muy pocas personas coherentes. Esto en psicología es aprendizaje observacional. O sea, no me pidas algo de lo que tú no vas a ser ejemplo, o por lo menos a mí no me sirve. A mí no me sirve. No me pidas una cosa y luego estás haciendo otra. ¿Y a ti cuándo te ha faltado la coherencia? La coherencia, pues a nivel de entrenadores, por ejemplo, claro, aquí entraríamos en, ¿hace falta ser un super fitness para dar ejemplo como entrenador? ¿No? Campeonato del mundo en Juegos Olímpicos no sería necesario. Pero sí que es verdad que si tú tienes unos valores como muy asentados o te exigen y te piden algo que tú sientes que no, allí puedes entrar en conflicto interno. Entonces a mí lo que me aconteció, entre otras cosas, es que mi padre era el segundo entrenador. Entonces, cuando has hecho esa pregunta, he intentado ir por la tangente. Te he visto la cara de me estás poniendo en un compromiso. Pero luego he ido al conflicto original. Pero sutil, he pasado de puntillas por ahí. Sí, entonces, claro, en mi caso se sumaron muchos factores. Claro, esto es como que se mezclan dos sistemas en la misma figura, ¿no? Total. Porque ser padre y ser jefe, ser padre y ser entrenador, tiene una connotación importante que depende de qué edad tú no eres capaz de saber procesar. Total. Y luego el cómo lo interpretas, ¿no? Yo he tenido conversaciones preciosas con él, una vez ya adulta, en las que al final te tienes que contar verdad, porque cuando somos conscientes de que ya no hay nadie a quien culpar, solo te queda la responsabilidad de tomar las riendas de tu vida. Va a llegar un momento en el que vas a tener que dejar de culpar a tu marido, a tus hijos, de tu malestar o de aquello que estés viviendo, ¿no? He pasado por ahí. Has pasado por ahí, ¿no? ¿Te suena? Entonces, bueno, pues en mi caso tuve una conversación porque al final, justamente lo has dicho, creo que es muy bueno empezar a trabajar desde el pensamiento sistémico, ¿no? Y conociendo que somos sistemas y que cuando somos capaces de saber cómo se interrelacionan, nuestra vida puede cambiar porque empiezas a tocar teclas y aquello te empieza a expansionar a todos los niveles. Yo, por ejemplo, ahí lo que traté de comunicarle a mi padre, que le tengo un gran aprecio, al igual que a mi madre, era que yo había sentido un segundo entrenador, pero no un padre. ¿Por qué? Porque la forma en la que yo sentía afecto era a través de los éxitos. Ahí nuestro vínculo se acercaba. Pero cuando yo no rendía y él asumía el rol de entrenador, claro, o sea, el afecto tiene que estar, sí o sí. Consigas o no consigas rendimiento deportivo. Quizá no en el momento de estar entrenando cuando está en el rol entrenador, que quizá también lo necesitas, ¿no? Pero cuando tú ya sales del estoy entrenando y me voy a casa, en casa debería estar mi padre y no mi entrenador. Sí, correcto. Pero bueno, había muchas más facetas. Es decir, él hizo todo lo que pudo con lo que sabía y gracias a él, que fue un pilar potente, pues bueno, en gran medida yo pude llevar a X rendimiento. Luego la pregunta sería si yo quería llegar a ese X rendimiento, pero bueno, esto lo vamos a dejar aparte. A lo que voy es que gracias a él yo tuve un pilar, ¿no?, que me apoyó porque el contexto en el que yo nací, pues ni había un centro de alto rendimiento, ni tenía mi club allí, porque la ciudad en la que yo entrenaba quedaba 1 hora, con lo cual éramos 4 veces las que hacíamos los viajes. Luego entrenaba sola, entonces claro, esto en plena adolescencia, tu cerebro no está hecho para este nivel de exigencia, tu sistema nervioso no está hecho para que lo sometas constantemente a un estrés elevado a la enésima potencia, ¿no? Entonces a veces, el año pasado, por ejemplo, fui formadora de profesores de yoga y me acuerdo un alumno que tenía la edad de mi padre, 66 años, y entonces me dijo, ¿tú cuándo empezaste en este mundo espiritual, ¿no?, o de guía interior? Y claro, yo me quedé pensando y digo, pues igual a los 12 años. Porque claro, que es empezar en el mundo espiritual. Empezar a autoconocerte, ¿no? Entonces yo ya con 12 años tenía que hacer volúmenes de entrenamiento como casi un estrecho de Gibraltar, 14 kilómetros diarios. Entonces estás tú en una calle contando baldosas de la calle o repasando la sesión de historia, ¿no? Yo pensando, pues claro, pues quizás ya con 12 años empecé a ir hacia adentro. Y ahí es donde me di cuenta del poder mental que tenía. Porque yo, aplicado por ejemplo al patinaje, previo a la competición fallaba en todo, me caía en todo. Hacía una pirueta, pum, al suelo. Hacía un salto, pum, al suelo. Previo a la competición. Y luego me citaban para salir y lo bordaba todo. Entonces decía, ¿aquí qué hay? Aquí hay algo que no me han contado, ¿no? Hay una tecla que si la toca funciona. Y entonces ahí es donde me dije, si algún día soy entrenadora, lo primero que empezaré a trabajar es la cabeza. Porque da igual cuántas horas entrenes semanalmente. 5 o 30, ¿cuántas quieres? ¿No? Si la cabeza no está, el cuerpo no le sigue.
Eso es lo que pasa cuando te sometes a tanta exigencia durante tantos años y llega un día en el que dices, ¿tendrá la vida sentido para mí? ¿Te llegó ese momento? Me llegó y todavía no sé si se ha ido. Pero es muy bonito porque ahí te conectas con tu parte más vulnerable, que desde mi humilde punto de vista es la más bonita que tenemos, porque es cuando te atreves a mostrar tu grandeza, ¿no? Sin el qué dirán, el qué pensarán, el si sentirán que soy débil, si no lo soy, si tal, y pues todo esto ya como que se queda muy lejano, ¿no? A la realidad que vives. Entonces, ¿qué pasa? Que es como vivir en un mundo paralelo y de repente te dicen, no, ahora te tienes que poner estos zapatos y caminar como el resto de los mortales. Tú no sabes. Yo siempre pongo el ejemplo de quizás una persona administrativa que de un día para otro, por lo que sea, le tienen que cortar la mano y no puede teclear más en su vida, ¿no? Y tiene plaza fija. Houston, tenemos un problema, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Entonces aquí entra un proceso interno muy bestia, y que me atrevería a decir que solo el deportista de élite aplicado a esta esfera entiende, y es el de la identidad, ¿no? Entonces, claro, cuando ahí empiezas a ponerte en tu sitio, que no es ni en los éxitos deportivos, ni en las medallas que te cuelgas, ni tu rol de profe en la universidad, que también lo fui con 23, porque mi vida ha sido acelerada a todos los ámbitos, allí empieza el momento en el que te cuentas verdades, en el que te das cuenta que no hay ninguna verdad interna. O por lo menos hasta ese momento. He vivido toda la vida engañada. Más que engañada, haciendo, y no sé quién soy, cómo me llamo, qué me gusta, qué no me gusta, qué siento, qué no siento, y un largo etcétera, ¿no? Entonces, cuando empecé todo el trabajo, hace ya más de 10 años, de máster en inteligencia emocional, programación neurolingüística, meditación, mindfulness, yoga, hasta llegar al punto de tener la oportunidad y el regalo en la vida, como el año pasado, de ser formadora de futuros profesores de yoga en Barcelona. Y es ahí cuando me di cuenta que tenía un don. Un don que difería mucho de lo que yo había estado haciendo toda mi vida, que era el hacer. Empezaba a dar clase y los alumnos empezaban a llorar. Y decía, o la hago muy bien o la hago muy mal. Una de dos. O sea, aquí hay algo, ¿no? Y entonces, bueno, sentí que al empezar a hablar, quizás esa parte dulce que me dice la gente que tengo a través de la voz, les hacía conectar con sus procesos. Claro, ahí es un constante volver a tu identidad y al quién eres. Esto se responde muy rápido con un mantra de yoga, que es Soham. Cuando te dicen, ¿quién es Nieves Quintas? Pues posiblemente hayas hecho una introducción mía de lo que he conseguido, lo que he hecho, a qué punto he llegado a nivel mundial, el libro, conferenciante, todo esto. Cuando realmente te preguntas quién eres, carece de sentido, porque eso responde a tu faceta del hacer. Entonces, una gran respuesta, que además alivia toda esa parte mental y todo ese sistema de creencias y de pensamientos, es decir, Soham. Soham es, traducido en Oriente, es soy eso. Entonces, cuando te dicen quién eres y empiezas a recitarte internamente Soham, 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 además de que los mantras tienen una vibración en concreto, te permite empezar a aliviar cargas internas que te han metido con la simple pregunta de quién eres. Que es una pregunta que me persigue. Y aquí hemos hablado mucho de ella, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo que cuando le quitas la función, el trabajo, el oficio a lo que te dedicas, no sabemos qué responder. Total. Y además es que empieza un mundo tan interno y tan profundo que quizás si no tienes ayuda o personas que te guíen, puedes acabar más mal que bien. O decirlo de alguna forma sencilla. Y aquí es donde, pues mira, ese primer pilar que hemos hablado de la respiración ya te va a llevar a calmarte. Y vas a entrar en un estado de calma, de amor, de tranquilidad, que quizás es lo más cercano a lo que sí que eres. Pero claro, ¿cómo se palpa esto? ¿No? Sí. No, vale. ¿Qué debo sentir para entender cómo responder? Es que no hay que sentir nada en concreto. O sea, con la respiración, vamos a poner una, porque si no parece que no es palpable. Por ejemplo, si estamos muy acelerados, solamente con taparte la fosa nasal derecha y respirar por la izquierda, que sería Ida Pranayama, que potencia toda la parte de la energía lunar, la parte femenina, la calma, la tranquilidad, la parte del sistema nervioso parasimpático, con eso ya te vas a calmar. Y con eso vas a empezar a sentir, vamos a llamarlo cosas, por decir algo así un poco que lo englobe todo, que te van a acercar más a una realidad que sí que eres, no en la faceta del hacer. Entonces entras en calma, no recuerdas los problemas con los que entrabas, no recuerdas lo que tienes que hacer después,
Al final también es un foco atencional. Cuando a la mente le das un foco atencional, que sería una de las definiciones de la meditación, es como una autopista. Le estás diciendo, quiero que vayas por allí. Si no le damos una autopista, en Oriente se llama the monkey mind, que es la mente saltarina. Es como aquel mono que va de rama en rama, boicoteando todo, pero al final está en dispersión máxima. Y como encima vimos en la era en la que nos quitan la atención y la concentración, pues claro, o le damos a la mente una autopista hacia la que ir, o empieza a divagar y, por lo tanto, a cansarse. Cortisol, la hormona del estrés, ya lo sabemos, y empiezas a ir a todo y no llegas a nada. Y no llegas a ti en primer lugar, ¿no? Entonces, solamente con taparte la fosa nasal derecha y respirar por la izquierda, que a veces está taponada, ya entraríamos en un estado de calma. ¿Vale? Habría aquí muchísima más información, que es que cada 90 minutos hay un ciclo que predomina más que otro. Funcionan los ciclos lunares y solares. Pero bueno, como idea, solamente con respirar por la fosa nasal izquierda ya entraríamos en calma. Hace unos meses tuve un accidente con mi hijo. Wow. Y ¿sabes las sillas estas que se ponen para la gente mayor en las escaleras? ¿Sí? Que bajan con una barra, ¿vale? Pues él resbaló, cayó justo cuando la silla estaba bajando, de manera que le pilló el pie, se lo aplastó y se quedó trabada. No había manera de abrir esa silla. El niño empezó a chillar del dolor que tenía y empecé a correr, a buscar cosas para poder hacer palanca, ¿no? Y sacarle de ahí. Eso no se movía con nada. Ni hierros, nada, se rompía todo. Y pensé, ¿qué puedo yo hacer para que no se me vaya? Porque yo pensé, se va a desmayar del dolor o no voy a poder ni yo gestionar esto, ¿no? Y me acuerdo que pensé, ¿qué has hecho en el momento que más dolor has tenido? Que era en el parto. Wow. Respirar. Simplemente le ayudé a respirar y cuando lo tuve un poco calmado, claro, yo no he estudiado esto en ningún sitio, para mí es súper, ¿no? Pero dije, bueno, solo puedo centrarle en respirar y que esa respiración le lleve a calmarse un poco. Y una vez lo tuve más calmado, cogí el teléfono y llamé corriendo a que vinieran los bomberos o no sé qué, ¿no? Y cuando veía que se me iba, ¡pum!, Fabuloso. Me ponía con él a respirar. Y flipas, porque realmente tiene un poder de dejar de sentir que tienes tu pie completamente aplastado por un aparato eléctrico, ¿no? Y yo ahí tuve momentos de pensar, le van a tener que amputar el pie, porque como no vengan rápido, este pie se queda aquí, ¿no? Por suerte, no pasó nada. Wow. Y no, incluso los bomberos luego me decían, joder, qué bien lo tenías allí, ¿no? Y yo pensé, wow, qué gran poder es saber gestionar una situación de mucho estrés, donde lo más normal es que te pongas a llorar y no sepas qué hacer. Qué suerte he tenido de haber sabido gestionar esto. Mandé a uno a correr a buscar ayuda y yo me puse ahí a hacer esto, ¿no? Pero la respiración. Porque te mantiene como en el aquí y te olvidas del resto, incluso del dolor que puedes estar sintiendo. Total. Pues enhorabuena, porque ya solamente esa forma de responder a mí me parece admirable, y más si no tienes unos conocimientos previos de cómo actuar en relación a todo lo que tenemos dentro, ¿no? Me venía, mientras hablabas, una frase que es como, en los momentos en los que más presión o más tensión sentimos, es donde más mente fría tenemos que tener. Porque si no es así, la situación se nos acaba comiendo, ¿no? Es decir, sería el distrés o estrés, o sea, está el eustrés, que sería el estrés positivo, y está el distrés o el estrés negativo en psicología. Cuando tú no tienes esa mente fría, lógicamente esto viene también con un proceso interno de trabajo interno, es decir, no salimos aprendidos en ese nivel de gestión de las situaciones, eres capaz de por lo menos aliviarla. Si en ese momento tú empiezas a chillar, el niño, o sea, habría entrado casi en pánico. Igual tendría dos problemas, el del enganche del pie y el del pánico, ¿no? Entonces aquí volvemos otra vez al foco atencional. Tú puedes estar con el pie pillado, pero si desde tu mente empiezas a respirar, incluso le das la atención a otro músculo, a otra zona del cuerpo, voy a poner con tensión mi brazo derecho y le voy a dar la máxima tensión mantenida. El dolor de antes en gran medida desaparece. Esto es muy curioso, porque hay personas que pueden tener dolencias físicas toda su vida, ¿no? Estás clavado de la lumbar y un día te toca la lotería. En ese momento tú no te acuerdas de la lumbar. ¿Es así? Es así. Pero el dolor estaba, ¿no? Que sí estaba, pero como has cambiado el foco, aquí te ha tocado la lotería, el dolor sigue estando, pero internamente no lo sientes. Entonces, solamente con ese trabajo que hiciste, ya actuaste de la forma para mí más sabia y más complicada, porque ahí estás en supervivencia, y más si eres madre. Yo aquí sí que no te puedo dar ninguna recomendación, porque el día que sea mami sí lo soy. No sé qué le ocurre al cerebro, a nivel teórico sí, pero yo no lo he sentido. Entonces, claro, es supervivencia tuya y encima, por contrapartida, se extrapola al hijo, ¿no? Es decir, es quizás el mayor miedo que puede afrontar una madre, que al hijo le pase algo heavy, ¿no? Como has dicho tú, se me iba a quedar ahí y tal.
Si encima en ese momento tienes la capacidad de hacerle respirar, para mí eso fue Claro, un yo a regalo ratos máximo. pensaba, pobrecito, se acaba de apuntar a hockey y le encanta, no se podrá poner los patines, ¿sabes? Y por otro lado era, suelta esto, Claro, que no te va a claro, ayudar, claro. suéltalo, ponte aquí, ¿cómo le puedes ayudar? No puedo hacer nada. Claro. Simplemente, pues decirle que respire. Yo le explicaba, ¿tú te acuerdas cuando naciste tú? Yo tenía un dolor de no sé qué tal, pero respiraba y me encontraba mejor. Venga, vamos a respirar. Y cuando veía que eso que se iba, pues utilicé eso, no sé, no me preguntes por qué, supongo que por haber pasado por algún proceso de estos así, ¿no? Pero es que no tenía otras cosas. Total. Me venía ahora también una anécdota de una amiga con la que fuimos a la montaña y empezamos a subir y se mareaba, quería parar y decía, y subiendo vosotros que yo me quedo abajo. Entonces la primera fase en la que yo pude intervenir, le dije, sube piernas, empezamos a respirar, tranquila y demás, porque ya sabemos que a nivel de neurociencia tenemos unos 80.000 pensamientos al día, la mayoría de los cuales son negativos hacia el pasado, preocupantes. Vale, sabiendo que esto lo tenemos dentro, ¿cómo podemos hacer para gestionar de la forma más funcional, sana y desde el bienestar posible hacia nosotros, ¿no? En esa primera fase le empecé a hacer respirar, se calmó y podemos seguir. En la siguiente ya había factores que yo sentía que no controlaba, ¿no? Bueno, soy socorrista, primeros auxilios, hice también toda esa parte quizás más de intervención. Y en la segunda dije, hay un factor que se me escapa. Porque estamos haciendo un súper esfuerzo, ha desayunado, no tiene problemas de patología, salud, lesiones, enfermedades. Pues ¿sabes lo que era? Que se había echado crema de sol hasta la yugular. Entonces tenía todos los poros de su piel cerrados. Vale. Porque tenía un cuñado que era dermatólogo y claro, se lo tomó al pie de la letra. Protégete, protégete. Parecía Casper, esta mujer. Entonces, claro, primera fase, paramos, le enseño a respirar. La segunda lo vuelvo a intentar y veo que no hay resultados. Pues prueba algo diferente porque no has tocado el conflicto original o la tecla, ¿no? Y a la tercera dije, Tate, espérate un momento. Te vas a meter en la fuente que hay aquí, enterita. Y empezaba, es que no me gusta quitar el plástico y que se quede aquí. Y digo, vale, pero que estamos hablando de salud. O sea, entiendo tus valores y tus principios, pero que lo mismo que tenemos que quedarse aquí, ¿no? Entonces se metió en una poza, se le fue toda la crema, vuelve a respirar, llegamos a la ciba y no hubo ningún problema. Sus poros estaban cerrados. No podía termorregular, no podía respirar y estaba cerrada. Cuando yo fui consciente de eso, dije, pero por Dios. Claro, a mí me costó llegar a la conclusión de Claro. igual es la crema del sol. Porque claro, es que era como lo que has utilizado no te funciona. Entonces hay que hacer algo diferente, ¿no? Y es constantemente recordarnos sobre qué factores podemos intervenir y qué otros factores a veces escapan y también son necesarios atender. Estaba ahora pensando en algo que me contaste en su día, Uh-huh. de un momento bajo en tu vida, Ajá. donde ibas conduciendo, ¿verdad? Uh-huh. Y tuviste algunos pensamientos, bueno, un poco oscuros, ¿no? ¿Quieres contarlo? Pensamientos oscuros. Oscuros. La sala oscura. Sí. Sí, mira, yo tenía 24 añitos, me estaba desvinculando del alto rendimiento deportivo, había tenido también un conflicto con la entrenadora que además me recordaba a escenas pasadas de Ahora es cuando integración. dices, era mi madre, no. No. Y llega un momento que el dolor es tan insoportable que solo buscas la paz. Entonces, el cerebro cuando tiene claro el qué, el cómo aparece solo. A veces el problema es que no analizamos si ese cómo puede ser saludable o no. Entonces, claro, mi forma de llegar a la paz era acelero, me estampó y se aclararon los problemas. Ya está. Entonces, ¿qué pasó? No sé qué hay. Hay estudios que hablan, ¿no?, de ese proceso mínimo entre las personas que se suicidan, las que no, por qué no, procesos depresivos, estados depresivos y un largo etcétera. Quizás, pero no sabría exactamente qué decir. Llevaba el coche de mi madre, ella me tiene aparte de un gran respeto, sabéis, soy súper responsable desde niña. Y entonces fue, no sé, supongo que hay allí un pensamiento de supervivencia, ¿no?, que al final es nuestra base y el cerebro está hecho para supervivir. Que dijo, bueno, le dejas el coche a tu madre y luego ya gestionamos este pensamiento que has tenido, ¿no? O sea, lo hiciste por el coche de tu madre. No te sé decir, pero hubo allí bueno, también está el pensamiento de, oye, si sale mal, igual te quedas peor, ¿no? Es como, hostia, peor no, por favor. Entonces ahí es donde empecé a pedir ayuda. Empecé a pedir ayuda por lo mismo, por ese tránsito a la vida normal, que es muy difícil, muy complejo y que es tan doloroso que a veces con quien más te vas a entender es con alguien que lo ha pasado. Por supuesto, con profesionales sanitarios, ¿no?, del ámbito de la salud mental. Esto es la parte teórica, la tienen, ¿no?, al dedillo, pero yo siempre digo, ¿quién te va a ayudar mejor? ¿Una persona que ha pasado por un lumbago? Por supuesto que tiene una formación, ¿eh? O otra que no la ha pasado. Es que te va a entender tanto, te vas a sentir mucho más aliviada con esa persona.
A partir de ahí empezó todo mi proceso de indagación interior, cuando me formé en yoga, en programación lingüística y demás. La única diferencia es que cuando yo me formé como alumna no tuvo nada que ver a cuando yo lo impartí el año pasado como profesora. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Pues primero que no solamente me tenía que sostener yo, que tenía que sostener a 16 alumnos. Diferentes culturas, diferentes nacionalidades, diferentes edades, diferentes momentos. Yo daba una formación de 2 a 9 de la noche y cada día era una transformación. No era una formación al uso, temáticas, ¿no? Algo tan, no. Cada día lloraba alguien, cada día teníamos que abrir ventanas porque allí había unos procesos. Quedan 10 minutos para hacerme llorar a mí, ¿eh? y ahí es donde conecté con mi don y hice un giro abismal porque ellos no lo sabían, lógicamente, pero que hay que mantener bien ese rol, ¿no? De profesor-alumno, pero yo estaba dando clases y por la noche, en ese espacio de tiempo, cuando me acostaba por la noche y me relajaba, era como si un rayo me atravesara. Es decir, cuando yo me relajaba y me tumbaba por la noche, había algo en mi plexo solar que era como si un rayo me penetrara o si un rayo se iniciara en mí y fuera hacia arriba, hasta el punto de que yo me quedaba como con la columna haciendo una extensión y ahí es donde empezó a hacer otro tránsito, empecé yo, porque era muy fuerte. Otra vez, ¿no? Hay una desconexión tan bestia, es decir... Dime. ¿Pero ese de dónde venía? Eso es lo que intento indagar. Vale. Y creo que aquí viene lo más potente del podcast, porque ahí empecé a indagar, por supuesto, primera fase médico. Sí que salieron alterados los niveles de magnesio, ¿vale? Que eso hace que puedas espasmar a nivel muscular y demás. Pero yo estaba trabajando y de repente un brazo se me iba, una pierna. Era muy bestia. Yo trabajaba con fisioterapeutas, estaba en una de las mejores clínicas de Barcelona de medicina deportiva, con mi proceso interno de aquí hay algo que no controlo, ¿no? Y quizás mi cuerpo, yo no diría esa conexión con el sentimiento, sino con esa conexión álmica. Sería otro nivel de cosas que en Oriente son los diferentes capas, ¿vale? Estamos constituidos por diferentes capas, que son las cosas. Se habla de 7, son cosas, con K, K-O-S-H-A-S. ¿Vale? Fui con una terapeuta energética, de la primera a la segunda sesión mis espasmos se fueron. Aún a pesar de no haber hecho la suplementación. Pero aún así yo sentía que esa respuesta que me decía que mi cuerpo se estaba quejando no atendía lo que me estaba aconteciendo. Es entonces cuando dejo Barcelona me voy a un pueblo de 60 habitantes. Cambio dramático. Estoy empezando a conocer la escala de grises ahora, ¿vale? Pero mi vida ha sido blanco y negro. Escala de grises ahora. Y conozco a una chamana que caminando la veo y digo, esta mujer tiene algo. Pues, efectivamente era chamana. Entonces me sienta en la camilla y le cuento esto. Y digo, mira, me tumbaba y era como ¡bum! Pero es que era tan bestia que decía, es que esto es un dolor que no estoy entendiendo, me está tratando de decir algo y no sé lo que es. Y eso es muy molesto. O sea, porque no sé lo que es. Yo te escucho, pero dame más señales, dame algo, pistas. O sea, tú ya habías ido al médico. Eso es. Y no habías acabado de descifrar a ver qué es lo que pasaba y eso persistía, ¿no? Eso es, toda la parte neurológica bien, sí que niveles de magnesio bajos, pero claro, es curioso porque sin haber hecho la suplementación, de la primera a la segunda sesión con la terapeuta energética, mejoré. Pararon los espasmos, entonces dije, tate, que aquí hay más y más. Cuando me tumba esta mujer en la camilla, esta chamana, y le explico, digo, mira, es como una boca del estómago, que en parte oriental es tercer chakra, centro energético del plexo solar. Yo me tumbaba y ¡bum! Pero es que era tan bestia que era como un rayo. Y ¿cómo que te atraviesa un rayo? ¿Te ha atravesado un rayo alguna vez? No, pero era algo así. Y me dice, sí, esto es tu tanca que quería salir a través de ti. ¿Y yo qué? Digo, mira, ya lo que me faltaba por saber. Porque yo creo que tengo una parte muy científica y otra parte como más espiritual, pero soy bastante científica. Pies en la tierra, ¿no? Y primero, cuerpo físico, fisiología, anatomía, psicología, todo esto. Y luego vemos. Y yo decía, ¿me está hablando en chino, en japonés o qué me está diciendo esta mujer? Y dice, sí, esto es Wankantankan. Y yo, mira, esto parece de monólogo, pero de monólogo de crearte un teatro solo para contarlo. Wankantankan. Entonces ya me ves a mí en San Google, Wankantankan, ¿esto qué es? Entonces me dijo, esto es que tu gran espíritu quería salir y tú querías morir. Y yo me quedé bien, bueno, esto ya es lo que me faltaba por escuchar. O sea, porque anda que no, he intentado buscar respuestas, he hecho formaciones de todo. Por cada patología y dolor que he tenido, yo me he formado en eso. Año y medio sin caminar por ciática, quiero masajista deportivo, trabajo con fisioterapeutas. Depresión, me empiezo a formar, ahora estoy estudiando psicología a distancia, programación neurolingüística, toda la parte de yoga, crisis existencial, espiritualidad, ¿no? Pranayamas, toda esa parte. Y cuando me dice, en ese momento querías morir, me quedo pensando y digo, pues es que creo que tiene razón.
Y entonces me dice, como fue por aquí, dice, no pasa nada. Dice, pero si hubieras ido por arriba, posiblemente hubieras muerto. Mira, yo ya gana, ya me quedé. O sea, a ver, me vengo por unos 60 habitantes para estar sola. Y la vida me pone a una chamana para que me dé una respuesta que andaba buscando durante 3 años. Y de repente sí que siento que esa respuesta es la que más se acercaba a lo que a mí me estaba aconteciendo. Claro, ¿a qué médico le vas tú? Que también lo conté, ¿no? O sea, hay un punto que dices, ¿cómo le explicas que por las noches te atraviesa un rayo? O sea, decir, mira, departamento de psiquiatría a esta planta, ¿no? Y al final es muy bonito porque mi propio dolor, mi propio sufrimiento y mi propio rechazo de situaciones me ha llevado a ser muy amiga de terapeutas, ser mentora del bienestar. Hoy en día cada vez me agendan más para gestionar diferentes conflictos y estar en constante entrenamiento físico, mental y espiritual diario, ¿no? O sea, al final es otra forma de entrenar. Al que entrenas un músculo, pues entrenas esa parte de conciencia y esa parte álmica. Desde entonces no he vuelto a tener esos rayos de plexo solar desde que he sentido que me empiezo a alinear con mi propósito. Ahora mismo solo me dedico a dar sesiones de yoga, a hacer mentorías de bienestar online y a hacer todo aquello que sienta que sí que es. El otro día me querían contratar como entrenadora personal, dije que sí, luego dije, ¿desde dónde lo haces? Porque si es por ganar dinero no voy a ir. No voy a ir porque es que luego mi cuerpo me habla. Y es que te aseguro que es peor. No. Cuando a ti un rayo te atraviesa, dices que ni aunque te paguen 200 euros la hora. En Huancantanca se me quedó marcado el Huancantanca. Pues que me imagino a todos los escuchantes buscando Huancantanca. Pues sí, habla del gran espíritu. Yo lo he buscado en Google y sale. Pero además se quedó así la tía. Sí, no. Es que tú querías morir. Y yo me quedé muerta. Y a partir de allí empieza un trabajo de analizar aquí qué hay. Porque nos quedamos cortos a todos los niveles. O sea, ni como equipos multidisciplinares llegamos a atender lo que una persona tiene de conflicto original muchas veces. Entonces empezamos a poner parches, y yo la primera, no estoy criticando aquí al sistema sanitario, ni muchísimo menos, para dar una sensación de alivio pasajera, pero que no responde al conflicto original o a la tecla inicial. Y esto yo lo vi mucho en consulta, cuando yo estaba de quiromasajista en Barcelona, supraespinoso, ¿vale? Que es un tendón aquí que tenemos en el hombro, y venga, y supra. Yo decía, oye, pero no estamos viendo que llevas 1 año con supraespinoso y no mejora. Vale que hay una causa orgánica o fisiológica, pero vamos a ver otras partes, ¿no? Entonces es ahí cuando me empiezo a especializar en la parte de psicología y cuando empiezo a conectar con ese don que tengo, de que empiezo a hablar y la gente llora. Entonces es precioso, ha sido un camino muy duro, pero solamente con no tener ese chispazo en el plexo solar te puedo decir que eres millonaria. Porque cuando te da, primero no sabes a quién pedir ayuda, segundo no sabes qué te está pasando y tercero no sabes cómo gestionarlo. Aquí aprendí entonces que cuando al malestar que sientes rechazas la situación que vives, el sufrimiento que le pones a la situación incrementa. Entonces mi aprendizaje quizás de este año ha sido que si hay un malestar, trates de abrazarlo y integrarlo, porque el problema no es el malestar que sientes, el problema es cuando rechazas esa situación y entonces el sufrimiento que le estás haciendo es abismal. Entonces sería aceptar la naturaleza que estás viviendo, dejarla que te atraviese para poder vivir. Pues bienvenida a tu nueva vida. Muchísimas gracias. Qué intenso, qué viajazo, qué necesario, ¿no? Soltar el control muchas veces y entender que creo que nos enseñan a vivir con unos sentidos y se olvidaron o todavía no habían llegado a descubrir que hay otros. Total. Que si podemos aprender a usarlos ni que sea un poquito, a veces tenemos como más poder todavía. Más información y más recursos. De hecho, no sé si tenemos tiempo, pero igual acabamos, no sé cómo vamos, si no acabamos aquí, ¿eh? ¿Cuánto tiempo necesitas? 4 minutos. Los tienes. ¿Sí? Vale. Vamos a intentar, en este mismo momento, que un brazo sea más largo que otro. ¿Míos? Tuyos. ¿Vale? Luego explicaremos o trataremos de abordar el por qué acontece esto. Entonces aquí vengo a explicar que a lo que a veces se llama misticismo o magia es simplemente anatomía, fisiología y psicología, ¿no? Esto no sé si lo cubre el seguro del podcast, ¿eh? Que yo salga de aquí con un... Venga, vale, primera pregunta. ¿Patología, lesión de hombros? No. Vale, pues vais a intentar colocar los brazos en horizontal y en principio te tendrían que llegar a la misma altura. No sé si esto se ve bien en la cámara. Vale, sí que se ve bien. Vale, ¿Más o menos? Perfecto. ¿Cuál te gusta más, derecho o izquierdo? ¿O cuál va a ser el mejor en la cámara?
Es decir, si tú le estiras... Vale, pues vamos a por eso. Vamos a hacer algo. Te da miedo, ¿eh? Te ve la cara, ¿qué narices me va a hacer? Vale, simplemente quiero que lleves tu brazo a la horizontal. Vamos a hacerlo así, ¿vale? Vale. Colocas muñeca con hombro. Vale, mirada si quieres al frente. Y lo que vamos a buscar, Ana, es que desde el hombro, glenohumeral, busques circunducción, es decir, movilidad de todo el hombro, y los dedos te van a ayudar, ¿vale? Entonces, vale, poquito a poco lo que quiero que hagas es pulgar, índice, corazón, anular y meñique, los metes y giras todo desde aquí, saca chepa, aquí sueltas el aire. Si puede ser nasal, nasal. Y ahora vuelves a abrir, inspiras, gira. Ve metiendo pulgar, índice, anular, poquito a poco, hasta el meñique. Y giras. Gira. Vale, vuelve a abrir. Desde el hombro lenta y notando cómo gira. Ahí. Y ahora poquito a poco dedo. 1 a 1. Hacia adentro. Pulgar, índice, corazón, anular, meñique. Giras. Aquí exhalas. Fíjate que ya estamos trabajando respiración con movimiento. Aquí ya empieza a suceder la magia porque hay muchos factores que interfieren. Ahí. Y de nuevo giras desde el hombro. Ahí. Y ahora los dedos. La efectividad del test también depende de cómo del trabajo previo, de la respiración. Vale, gira. Aquí coges aire. Y exhalas, giras hacia adentro desde el hombro. Hombro. Mete, gira. Vale, hazte 3 más. Vale, al volver, vuelve un poquito más lenta. Mete, poquito a poco. Gira. Vale, y ahora al abrir, Ana, un poquito más lenta. Empuja hacia atrás más lenta y sigue girando el hombro. Vete hacia atrás, ahí. Abre. Bien, venga, 2 más. Gira. Molesta un poco, ¿no? Sí, me lo estoy notando como por aquí atrás. Curioso, tocamos un lado y se nota el otro. Venga, una última. Te ven los dedos, mete, suelta el aire. ¡Ya! Bien, abre. Vale, vuelve a comparar tus brazos. ¿En serio? Vale, ¿qué ha ocurrido aquí? Uno diría magia, misticismo, espiritualidad. No, es ciencia. Entonces... Pero es que es mucho. O sea... Y no estaba ensayado previamente, no sabía tu cuerpo cómo iba a responder. Esto luego se va. Luego lo haces con el otro y así no te va... Moraleja, por favor. Mi bestia. Vale, ¿qué hemos hecho aquí? Cuéntame. ¿Lo contamos o que nos lo pregunten por mensaje mejor? ¿Cómo lo sientes? A los 50 comentarios en YouTube hacemos un directo y explicamos la respuesta. ¡Guau! ¡Súper! Haremos eso. 50 comentarios en YouTube. Eres muy permisiva, 50 y yo ya podría decir 100, pero acabamos de empezar. Bueno, pero se puede empezar siempre a lo grande, ¿no? ¿Quieres 100? ¿Quieres 100? Aquí entramos en expectativas y estos bajan el nivel de bienestar a veces. 50. 50 está bien. 50 comentarios en YouTube. ¿Vale? Cuando estés escuchando esto, te vas rápidamente a YouTube y pones un comentario de qué te ha parecido este episodio. Te suscribes al canal, ya que estamos, Eso ¿no? Es. Y pequeña acción a los 50 hacemos un directo en Instagram y contamos por qué mi brazo mide más que el otro. Mira, esto el otro día lo hice en una sesión de yoga y es muy fuerte porque, ¿sabes esto que dicen? No, es que hay personas más racionales, más emocionales, otro mito, pero solamente con algo así eres capaz de llegar a todas las personas. Porque claro, cuando alguien no cree en una parte de que la respiración te modifica y que atiende a todos los sistemas, le haces este tipo de trabajos y es que se quedan muertos y de a ver que tengo un brazo más largo que otro, pero no de 1 centímetro. No, mira, ¿cuántos hay? Es bestia. Entonces, aquí es bestia. Es cuando la inquietud y todo el dolor que has tenido a lo largo de tu vida y tu trayectoria ha merecido la pena. Que es donde te das cuenta que la inquietud a veces te lleva a descubrimientos que te pueden hacer transformar tu vida personal y, por supuesto, la de la cantidad de personas que se acercan a ti en busca de ayuda
y sobre todo desesperados porque encuentran respuestas que no atienden a lo que les acontece. Así que solamente con haber generado un poquito de alivio, por mi parte, me quedo más que satisfecha y contenta de ver tu cara y de lo que me vas a preguntar ahora al acabar. Pues nada, hasta aquí el bonito episodio con Nieves Quintas. Esto es una demostración gráfica de que cuando sueltas el control empieza la magia, la revolución sexitosa. Nieves, iba a decirte muchas gracias por haber venido, pero me has dejado un brazo más largo. Dentro de un rato hablamos. No, en serio, ha sido un placer. Creo que tienes un mensaje súper potente que ya va siendo hora de que la gente empiece a escuchar. Así que me alegro de que haya sido el sitio en el que empezar a llegar un poquito más lejos. ¡Wow! Y nos volveremos a juntar futuramente. Seguro. Muchísimas gracias a ti. Creo que estás haciendo una labor muy álmica. Estás y vas a llegar a muchísimas personas. Y sobre todo, algo que te diferencia es que eres capaz de ponerte en contacto con los mejores profesionales para generar alivio. Porque a veces, en momentos de desesperación, te alivia información que no tienes y cuando la tienes, eres capaz de gestionar internamente tus propios procesos para entrar por lo menos en calma, sentirte comprendido y sentirte aliviado. Así que enhorabuena porque creo que estás haciendo una labor humana muy, muy, muy grande. Creo que ni eres consciente todavía. No. Yo creo que sí, porque te conozco un poquito. Y gracias por hacerlo posible y por ponernos a todos la piel de gallina por cada podcast que haces. Así que mucho éxito, Revolución Sexitosa con Ana Rosell. Y al final ya lo has hecho tú. ¡Qué guay! Revolución Sexitosa es el podcast de Anna Rosell.